Overlord, Extra, la princesa vampiro del país perdido, capítulo 4, en el más allá, parte 2. Después de dejar a Kinou en la fortaleza que había hecho, Suzuki Satoru miró la montaña Caidinias. Sus laderas eran áridas, con poca vegetación. Era hora de cambiar el enfoque. El primer problema era cómo investigar el destino al que se habían dirigido los residentes de la ciudad. Tenía una mayor probabilidad de descifrarlo si lanzaba a volar, pero si hubiera enemigos a su alrededor, se le podía ver fácilmente mientras flotaba en el aire, a diferencia de si estuviera en el suelo. Si bien tenía perfecto incognoscible para usar en él, había cierta razón por la cual Suzuki Satoru lo consideraba una mala jugada. Un enfoque firme y práctico sería lo mejor. Si bien debería haber lanzado vuelo para buscar desde arriba si no había enemigos, Suzuki Satoru estaba seguro de que había un enemigo poderoso en los alrededores. Por supuesto, aunque no podía estar seguro de que toda la información que había recopilado hasta la fecha era correcta, estaba seguro de que había algo inteligente detrás de todo esto. Su objetivo básico era derrotar a ese enemigo, y luego restaurar a Kinou y a sus padres a como eran antes de su transformación a no muertos. Sería ideal que él pudiera restaurar a todos en el país de Kinou, pero las posibilidades de que este adversario no fuera alguien con quien pudiera negociar un acuerdo eran muy altas y molestas. Después de todo, él había causado un enorme daño. Como mínimo, probablemente era un ser como Suzuki Satoru, que no sentía amor por los demás. Por otra parte, había una pequeña posibilidad de que pudieran llegar a un acuerdo. El problema sería entonces los términos que la otra parte establecería. Para empezar, no creía que la otra parte hiciera ninguna solicitud material, como pedir un tesoro o cosas por el estilo. Después de todo, si hubiera querido eso, podría haber ordenado a los residentes no muertos que se los entregaran todos. Él los había transformado en no muertos y podía dominarlos, después de todo. Sin embargo, todos los objetos de valor en esa ciudad habían sido abandonados. Entonces, podría derrotar a su enemigo y exigir que lo haga a cambio de su vida. ¿Es eso posible? ¿Es mi oponente alguien a quien puedo derrotar? Suzuki Satoru ya había reconocido que su enemigo estaba a su nivel. No, había imaginado que dicho enemigo sería más fuerte que él. Sin embargo, era difícil imaginar un ser más poderoso que él mismo. Él había recopilado información sobre muchas entidades importantes durante su viaje de 5 años. Aunque lo había aprendido de varios individuos bien informados ya fuera a través del dinero o la fuerza, todos estuvieron de acuerdo en que los seres más poderosos de este mundo eran conocidos como los Lords Dragón. De hecho, ya había confirmado que uno de ellos tenía el mismo poder de lucha que él tenía. Sin embargo, uno no podría decir que era mucho más fuerte que él. En ese caso, debería ser capaz de usar la estrategia y las tácticas para triunfar contra su oponente, incluso si se trata de un Lord Dragón. Sin embargo, tengo la sensación de que me dirijo a la guarida del enemigo. Eso les da la ventaja del terreno. Después de eso, Suzuki Satoru recordó las lecciones contenidas en el manual Cualquiera fácilmente puede hacer picking. Justo después de un parche, ese sería el momento adecuado. Jugadores poderosos que atacan en grupos pequeños, por la paz de las personas. Entonces, ¿qué pasa esta vez? No lo sé. Solo, va a ser una apuesta. Por supuesto, todo esto se basaba en la premisa de que el culpable o responsable de la transformación de los Urinikgers podría restaurar a la gente a la normalidad, o que él sabía cómo hacerlo. Si ese no fuera el caso, entonces pagará el precio por su estupidez. Suzuki Satoru cambió de equipo. Guardó todo el equipo que había obtenido de Yggdrasil y se vistió con el equipo que había robado de Corpus del Abismo, excepto por un anillo de clase divina en su mano izquierda. Después de eso, puso un colgante con el escudo de Corpus del Abismo alrededor de su cuello. También tenía un cristal con un hechizo sellado en él. Sinceramente hablando, Suzuki Satoru era mucho más débil en este momento de lo que había sido hasta ahora. Dejando a un lado la tremenda caída en sus modificadores de habilidad y poder defensivo, sus resistencias ahora estaban llenas de agujeros. Si bien todavía tenía el HP de alguien de su nivel, no podía confiar demasiado en eso. Además, tenía que evitar cualquier ataque que lo matara instantáneamente. Hay una cosa más, ¿cómo debería hacerlo? Me prepararé un poco más antes de llegar a mi destino. Suzuki Satoru le envió un mensaje a Kinou, diciéndole que necesitaría un poco más de tiempo. Después de eso, se teletransportó a su objetivo. Después de terminar su preparación, lo cual había tomado bastante tiempo, Suzuki Satoru regresó a su ubicación original y comenzó a moverse usando vuelo.
Avanzó hacia la montaña sin elevarse demasiado lejos del suelo, solo suficiente como para deslizarse, y pensó en su estrategia mientras lo hacía. Los ocasionales huesos caídos señalaban el camino hacia su destino. Mientras que habían sido aplastados y pulverizados, en la montaña desnuda su rastro era muy obvio. Suzuki Satoru carecía de habilidades de rastreo, pero siguió los claros rastros en la montaña. Era como si los huesos estuvieran guiando a Suzuki Satoru al ser que les había hecho esto, en venganza. Subió a la montaña sin perder su camino, y pronto. Ah, está aquí. Un ser no muerto. Su habilidad de detección de no muertos era algo como un radar omnidireccional. Y de pronto hubo una señal en ese radar. Suzuki Satoru miró en esa dirección. Está ahí. En realidad está el culpable detrás de todo esto en ese lugar. Esta habilidad solo podía sentir la presencia de los no muertos, no decirle su identidad o sus habilidades. Aunque era en su mayoría solo una conjetura, la criatura que convirtió a la gente de la ciudad en Yurinikgers y los trajo aquí debería estar en este lugar. Habiendo lanzado vuelo sobre sí mismo, Suzuki Satoru avanzó un paso hacia adelante, luego se detuvo, quedándose inmóvil. Aunque su rostro no podía mostrar ningún cambio en la expresión, quizás Kinou podría haber sido capaz de discernirlos, el rostro de Suzuki Satoru se había vuelto rígido. Esto se debió a que las señales de no muertos aumentaron rápidamente después de dar un solo paso. ¿Qué es esto? La gran cantidad de señales que se sobreposicionaron sobre sí mismas, hacía que todas parecieran una única y enorme bola de luz. Suzuki Satoru se mantuvo firme y miró al frente. El terreno era muy escarpado, por lo que no podía ver la ubicación exacta de la gran bola de luz. Reunió a los Yurinikgers, los unió y luego hizo algo con ellos. ¿Qué tengo que hacer? Debería enviar a un Yurinikger para ver qué está pasando y luego pensar qué hacer después de descubrir la identidad de mi oponente. Pero ese enfoque planteaba un problema. Si su enemigo era muy inteligente o poseía conocimiento mágico, entonces este sería un movimiento pobre. También, Suzuki Satoru resopló. Las cosas son lo que son, ¿en qué estás pensando? Suzuki Satoru se burló de sí mismo. Suzuki Satoru disipó el hechizo vuelo y comenzó a caminar. La recuperación de maná de Suzuki Satoru no se habría visto afectada incluso si no hubiera disipado vuelo. Sin embargo, mantener el hechizo vuelo podría llevar a que su recuperación de maná fuera negativa cuando se lanzaran otros hechizos. Más concretamente, tenía que considerar que las cosas podrían desarrollarse en una mala dirección si le mostraba a su oponente que podía lanzar el hechizo vuelo. Suzuki Satoru continuó caminando. Suzuki Satoru sintió que las reacciones de los no muertos crecían con cada paso que daba. Ah, no tengo ninguna base para esto, pero creo que puedo adivinar qué clase de no muerto es, murmuró Suzuki Satoru para sí mismo. Yggdrasil también tenía un monstruo no muerto que se parecía al que estaba imaginando, pero ese no muerto se mostraría como una sola reacción en su radar. Ahora entonces. Datos falsos, vida, datos falsos, maná. Suzuki Satoru lanzó 2 hechizos sobre sí mismo. Luego, cambió su mente al modo PvP. No, eso era erróneo. Él había cambiado a modo P.K. El terreno en su destino estaba sorprendentemente abierto. Un rincón de la montaña era anormalmente plano y expandido en todas direcciones. Tenía más de 2 kilómetros de largo y ancho. Seguramente eso no podría haber sido un fenómeno natural. No había duda de que había sido creado con el poder de la magia. Y luego, ante los ojos de Suzuki Satoru, apareció un objeto extraño hecho de las personas que alguna vez vivieron en la ciudad. Una masa ovoide gigantesca hecha de innumerables cadáveres apilados uno encima del otro se encontraba en el centro del terreno plano. Su tamaño era suficiente para que los espectadores se quedaran sin aliento. Pensar que algo tan grande podría hacerse al reunir a 400.000 personas juntas. ¿Acaso su enemigo había reunido a todos estos Yurinikger solo para hacer un objeto como este? Suzuki Satoru no podía entender lo que su oponente estaba pensando. No, si hubiera algún objetivo para hacer esto, entonces seguramente sería capaz de moverse. Es algún tipo de armadura. O tal vez un centinela. Como Suzuki Satoru conjeturó, mentalmente calculó varias cosas en su cabeza mientras caminaba audazmente hacia el terreno plano, hacia ese objeto que tentativamente llamaría la gran bola de la muerte. Aunque la distancia entre ellos se redujo de manera constante, la gran bola de la muerte no hizo ningún movimiento obvio. Fue porque Suzuki Satoru no había entrado en su radio de ataque, o simplemente estaba siguiendo órdenes de no atacar. Tal vez fue tan estúpido como un Yurinikger y no atacó a Suzuki Satoru porque lo consideraba uno de ellos. O quizás
¿Quién fue el que lo dijo? Ah, sí. Fue Lucifer-san. ¿Cómo era esa frase? Cuando miramos a nuestro enemigo también nos está mirando. ¡Qué maravillosa cita! ¿Cómo pondría esto? Es bastante significativo. ¿No era Lucifer-san muy inteligente acaso? Suzuki Satoru sonrió mientras se ponía nostálgico por las palabras de su amigo, y luego le gritó a la gran bola de la muerte. Está bien, ¿para qué estás reuniendo a los Urinikgers aquí? No hubo respuesta, salvo el viento de montaña que soplaba silenciosamente a su lado. Esto ya no fue solo una falta de reacción, fue ignorar activamente a Suzuki Satoru. Era como hablar con una pared. Sería terriblemente vergonzoso si esta gran bola de la muerte fuera completamente irracional. ¿Qué pasa? Te quedaste callado porque me tienes miedo. Qué aburrido. Soy el Night Lynch, Momon. El lanzador de magia más poderoso de todos. Mírate, tan aterrorizado que ni siquiera te atreves a hablar. Aún así, no se puede evitar. Puedo entender por qué te asustarías y te quedarías sin palabras después de ver todos los objetos mágicos que tengo sobre mí. Pero la gran bola de la muerte permaneció inmóvil. Tal vez era algún tipo de guardián. Eso significaría que su enemigo había reunido a un gran número de Urinikgers y les ordenó responder a cualquier ataque enemigo, para bloquear la entrada a una cueva de algún tipo. ¿O qué pasaría si no hubiera ningún enemigo después de todo, solo un objeto atascado en medio de esa bola? Para poder aprender sobre su enemigo, era un hecho que éste tenía que reaccionar de alguna manera. Si el enemigo no reaccionara en absoluto, entonces realmente se quedaría sin opciones. Lanzar un ataque para forzar a su enemigo a salir de su posición y obtener información era el último recurso, que se utilizaría cuando no tuviera otra opción. Honestamente, hablando de modales, parece que necesitas que te enseñe una lección por ni siquiera saludarme. Invocar no muerto de tercer nivel. Suzuki Satoru convocó a un guerrero esqueleto. Entonces, él le ordenó atacar la base de la gran bola de la muerte. Si bien era evidente para los espectadores el desconfiar de las acciones de su oponente, entrar en el rango de ataque del enemigo era realmente terrible. Además, interferiría con los planes futuros. Aún así, aún no ha atacado. Si estaba planeando reunir los cadáveres y luego atacar a cualquiera que se acercara como una violenta tormenta, entonces la distancia no debería ser un problema. ¿O es que realmente solo hay un ítem allí? Si esto era solo una montaña de cadáveres, entonces no era imposible que fuera un gigante hecho de un enjambre de no muertos. El problema era que estaba bastante seguro de que era una horda Urinikger. En ese caso, entonces sería una criatura no muerta única en este mundo que Suzuki Satoru no conocía. Tal vez debería llamarlo combinación zombie por ahora. ¿Qué demonios? Así que fue solo una masa de Urinikgers reunidos. No puedo creer que haya cometido tal error. Pensar que en realidad confundía un grupo de no muertos no inteligentes con algo fuerte. La gran bola de la muerte se tambaleó. Entonces, como si rompiera un huevo, la gran bola de la muerte poco a poco cambió de forma. Es eso, un dragón. Tenía un cuello largo, una cabeza de aspecto reptiliano y alas. Tenía 6 patas gruesas y una cola delgada y lisa. Se parecía a un dragón de estilo occidental. Sin embargo, su cuello era extremadamente largo en comparación con la imagen normal de un dragón. Además, la extrema delgadez de su cola hacía que pareciera una mezcla de un dragón occidental y uno oriental. O más bien, parecía que alguien había pegado una bestia alada de 6 patas en el cuerpo de una serpiente. Además, se veía feo y lleno de bultos, sin la belleza que debería tener la forma de un dragón, probablemente porque estaba hecha de Urinikgers. Además, era demasiado grande. Tenía como mínimo 150 metros de largo de pies a cabeza. Ni siquiera Yggdrasil tenía algo tan grande. Por supuesto, Suzuki Satoru entendió que esto era un cambio externo de la gran bola de la muerte. En otras palabras, estaba hecho de 400.000 Urinikgers unidos. Pero cuando pensó en su longitud, anchura y en el hecho de que necesitaba estirar su cuello solo para ver su tamaño completo, etc., se preguntó, ¿podrían ser realmente tan solo 400.000 Urinikgers suficientes para hacer un cuerpo gigantesco de más de 150 metros de largo? No, seguramente está hueco. Originalmente tenía la intención de ignorarte porque eres demasiado tonto. Pero no importa. Tienes una gran boca para ser un simple ser no muerto de clase media. La boca del dragón se abrió lentamente, y su voz grave hizo eco en todas las direcciones. Lo que él llamó boca era solo algo hecho de Urinikgers apilados. Seguramente el dueño de la voz debe ser otra persona.
Pero, ¿de dónde vino esta poderosa voz, que parecía ser emitida por todos los Yuri-Niggers a la vez? Esta su verdadera forma en su boca. Su boca era lo suficientemente grande como para tragar fácilmente a Suzuki Satoru, por lo que no habría sido extraño si hubiera alguien del tamaño de Suzuki Satoru en la cabeza. Uno no sería capaz de descubrir a alguien viendo solo a la distancia. Sin embargo, Suzuki Satoru no pudo descifrar nada más al respecto. La boca no solo estaba formada por Yuri-Niggers humanoides, también había Yuri-Niggers de bestias. Por eso es que no habían visto ningún animal en el camino hacia aquí. Todos los animales en esta montaña deben haber sido transformados a Yuri-Niggers y luego reunidos en la gran bola de la muerte. Parecería que había más de 400.000 Yuri-Niggers formando esa gran bola de la muerte, ese dragón Yuri-Nigger. Además, el enemigo había dejado escapar algo más importante que eso. Por la reacción de su oponente, probablemente sabía sobre los Night Lynch. Además, no había podido discernir que Suzuki Satoru era en realidad un Overlord. En otras palabras, Suzuki Satoru había superado el primer obstáculo, pero eso no lo hizo descuidado. Podría ser un engaño. Si fuera yo, fingiría que me habían engañado incluso después de ver a través de las mentiras de mi enemigo. Parece que tendré que seguir recopilando información para ver qué otras cartas tiene mi enemigo bajo la manga. Suzuki Satoru predijo y revisó una y otra vez mientras hacía una copia de seguridad en su cerebro. ¿Qué son? ¿Qué eres? No eres un simple gigante hecho de un enjambre de Yuri-Niggers. La cara del dragón se movió. En realidad, eran los Yuri-Niggers que se movían, pero estaban muy bien controlados. Si, por ejemplo, el enemigo no solo pudiera controlar libremente a los Yuri-Niggers utilizados para las expresiones faciales, sino a todos los Yuri-Niggers, que superan los 400.000, que conformaban el cuerpo, entonces su capacidad de control sobre los no muertos sería mucho más fuerte y precisa que la de Suzuki Satoru. Si ese era el caso, entonces eso dejaba otra pregunta. ¿Por qué el enemigo no había tratado de dominar directamente a Suzuki Satoru? Fue porque Suzuki Satoru estaba en un nivel más alto del que podía controlar. ¿O hubo algún tipo de condición especial requerida para la dominación, como, por ejemplo, convertir personalmente el objetivo en una criatura no muerta? Justo cuando Suzuki Satoru reflexionaba sobre esto, la expresión del dragón cambió. No sabía si decir que era expresivo, o si debía elogiar su control de los Yuri-Niggers, pero era evidente que se estaba burlando de Suzuki Satoru. ¿Qué? ¿No sabes quién soy? ¿Te atreves a subestimarme con ese lamentable conocimiento tuyo? No, seguramente soy el tonto por darte mi atención. Tienes una boca bastante grande, tu gigante hecho de no muertos con forma de dragón. Es posible que hayas adquirido inteligencia porque te formaste una gran cantidad de no muertos, pero desafortunadamente eres demasiado ciego para ver cuán más poderoso soy yo que tú. La cara del dragón se movió en contra, y abrió su boca. Fuajajaja. Pensar que podrías entretenerme tanto. Nunca imaginé que burlarse de los ignorantes podría ser tan divertido. Fuajajaja. La risa se detuvo de repente. Oh miserable y débil muerto viviente, tú, no serías mi bufón. No necesitas hacer nada. Simplemente quédate ahí y entretenme. Mientras que la posición de bufón requiere un cierto grado de inteligencia para entretener, parece que hay payasos nacidos naturalmente en este mundo. ¿Qué es tan divertido? Soy una criatura no muerta que ha golpeado con terror en los corazones de todas las personas. Fujajajaja. Oh no, todo lo que dices es tan divertido. Bien, ahora, ¿qué quieres hacer? Olvidé tu nombre, porque estaba planeando aniquilarte, no importa, olvídalo. Night Lynch. Me servirás como mi bufón. Sabes que estoy dispuesto a perdonarte si estás de acuerdo, ¿no es así? No quiero que se ría de mí una criatura no muerta que ni siquiera se atreve a darme su nombre. El gigantesco cuerpo se movió. Ya veo. Si bien me parece tonto nombrarme a una criatura no muerta de tu insignificante estatura, soy Kure Elim, el Lord Dragón. ¿Qué? Ah, sí, de hecho. Soy el Lord Dragón del ataúd ancestral. Ya veo. Así que él es un Lord Dragón. En otras palabras, estaba en la misma liga que el Lord Dragón de la brillantez. En pocas palabras, él era muy fuerte. Un golpe de dolor apuñaló a Suzuki Satoru. De ahora en adelante, las cosas serían desastrosas si diera un paso en falso. Y el problema ahora era, ¿estaba Kure Elim en esa cosa? ¿O lo estaba controlando desde lejos? Seguramente uno tan impotente como tú debería saber la naturaleza de un Lord Dragón.
No puedo creer que un simple montón de Yurinigers se esté llamando a sí mismo un Lord Dragón. Parece que tu estatus se ha vuelto muy alto en el mundo. ¿O significa que los Lords Dragón han caído tan bajo? En cualquier caso, es bastante desvergonzado para ti actuar como un pez gordo frente a un gran y poderoso no muerto como yo, ¿no te parece? Fuajajaja. Qué maravilloso bufón eres. En verdad, me estás entreteniendo mucho. Con eso, el aire alrededor de Cure Elim cambió. Aún así, los no muertos realmente me desagradan. Incluso cuando estás delante de mí, frente a tu inminente aniquilación, no conoces el miedo. La pata delantera derecha del dragón se hinchó repentinamente, como si de una pústula de pus se tratara, y una gran cantidad de Yurinigers se extendieron hacia adelante como si fueran cuerdas. Luego, se apoderaron del guerrero esqueleto, arrastrándolo al interior de la pata del dragón. El guerrero esquelético trató de huir, pero frente a los números superiores, la derrota era su única opción. El guerrero esqueleto fue tragado por la pata delantera del dragón y Suzuki Satoru pudo escuchar que se rompía en pedazos incluso desde donde estaba parado. Al mismo tiempo, sintió que se rompía su vínculo con el guerrero esquelético. Ya veo, eres bastante bueno. Suzuki Satoru lanzó vuelo y se retiró. Bastante bueno. Fuajajaja, realmente eres divertido. En verdad, naciste para ser un bufón. ¿Crees que has ganado? Solo porque destruiste al no muerto menor que invoqué. Bola de fuego. El hechizo de tercer nivel golpeó a los Yurinigers con forma de señor dragón y las llamas estallaron en todas direcciones. Era cierto que el estallido de llamas era pequeño en comparación con el enorme tamaño del dragón. Sin embargo, Suzuki Satoru entrecerró los ojos y miró de cerca. Eso fue porque vio a los Yurinigers desmoronarse y caer. Después de que los Yurinigers quemados cayeran, fueron reemplazados por otros Yurinigers intactos desde el interior del dragón. ¿Qué es esto? Hay Yurinigers en el interior también. Bola de fuego, esa es la magia retorcida propagada por esos malditos. No solo eres lastimoso, sino también irritante. Hablando de eso, ese debería ser un hechizo de bajo nivel. Night Lynch, intenta lanzarme un hechizo de un nivel más alto. A medida que sucede, deseo evaluar este cuerpo ya terminado. Porque tú, ¿cómo te atreves a usarme para tus experimentos? Si Suzuki Satoru hubiera estado vivo, habría estado balbuceando y echando espuma por la boca mientras decía eso, pero Cure Elim simplemente respondió con una risa burlona. De hecho, esa era mi intención. A pesar de tu cráneo vacío, parece que al menos entiendes algunas cosas. Ya veo. Así que transformaste a todas las personas en la ciudad en no muertos para protegerte. Hiciste una armadura hecha de Yurinigers, para proteger tu frágil cuerpo, ¿es así entonces? Quizás. Tal vez fue porque Cure Elim consideraba a Suzuki Satoru como un ser mucho más débil que él mismo por lo que estaba siendo tan hablador. O tal vez había estado buscando a alguien con quien hablar todo este tiempo. No, no fue por una razón tan aburrida. Las almas de esa ciudad, no, muchas más almas que eso, han sido reunidas y usadas por mí mismo. Oh. ¿Y cómo hiciste eso? ¿Cuál es tu objetivo? No tengo ninguna razón para decírtelo. Seguramente puedes decirme como un regalo de despedida antes de que te mande al inframundo. Estoy obsesionado con esto. Suzuki Satoru pensó. Sin embargo, él probablemente no podría aprender nada si realmente comenzaran a matarse entre ellos. Después de considerar a Kinou y al hecho de que su oponente todavía estaba dispuesto a hablar, debería aprender todo lo que pudiera. Le dirías a una forma de vida inferior tal cosa, les dirías tus planes a las hormigas que se arrastran por el suelo. Entonces debes ser un alma bastante generosa. Ah, no, tú naciste bufón. Tal vez lo revelé hace mucho tiempo sin darme cuenta. Sich. Humph. Si te llamas a ti mismo un Lord Dragón, entonces yo debo ser un señor no muerto. Si bien tengo cientos de sirvientes a mis órdenes, haré una excepción e iré uno a uno contigo. Deberías estar agradecido. Fuajajaja. De hecho yo soy un señor no muerto. Fuajajaja. ¿Qué es tan gracioso? El hecho de que no te des cuenta por qué es tan gracioso, lo hace mucho más divertido. El estado de ánimo en el aire cambió. Suzuki Satoru siempre había sido un plebeyo. A pesar de que había experimentado cosas como las presencias y la intención de matar durante sus 5 años de viaje, la verdad era que no los entendía del todo. Aún así, podía sentir el espíritu de lucha del Lord Dragón, Cure Elim. Sin embargo, no estaba siendo grave.
Si bien me hubiera gustado tomar tu hechizo de frente, supongo que no sería bueno que te fuera demasiado fácil, señor no muerto Sama. Tal vez debería ensayar un ataque también. Ten cuidado de evitarlo para que no te destruya, de acuerdo. Kure Elim hizo su movimiento. El movimiento fue pesadamente lento, pero cerró la distancia con una velocidad increíble. Sospechoso, Suzuki Satoru se dio cuenta de inmediato de la fuente de esta desconexión. Los Urinikgers debajo de los pies de Kure Elim que estaban en contacto con el suelo se retorcían en conjunto como siguiendo una melodía, conduciendo su cuerpo hacia adelante después de que dio su primer paso. Si el movimiento lo engañaba, Kure Elim estaría de pie ante él en un instante. Suzuki Satoru entrecerró los ojos. Kure Elim estaba levantando su pata delantera derecha desde muy lejos, girándola como si fuera a realizar una patada de barrido. No había manera de que pudiera golpearlo desde esa distancia. No tenía idea de por qué Kure Elim había hecho esto, pero los instintos de Suzuki Satoru le dijeron que debía haber algún truco, y se inclinó por reflejo para esquivarlo. En ese momento, la pata delantera derecha se desplegó como un rollo de papel. El miembro anterior masivo formado por Urinikgers barrió de cerca a la cabeza de Suzuki Satoru cuando este se inclinó tan bajo que estaba prácticamente postrado. La velocidad del barrido no fue muy rápida. Incluso Suzuki Satoru, cuyas habilidades eran comparables a un guerrero de nivel 30 y tantos, podría evadirlo. Sin embargo, no sabía si era porque Kure Elim había desacelerado su golpe a propósito. Fuajajaja. Bien esquivado. Pero te ves muy desagradable. Suzuki Satoru se dio cuenta de la intención del ataque de Kure Elim cuando escuchó su carcajada. Estaba embriagado en su superioridad al ver a Suzuki Satoru revolcándose en el barro. Suzuki Satoru levantó la cabeza y gritó enojado. ¿Cómo te atreves a hacerme arrastrar por el suelo? Fuajajaja. Después del barrido, la pata delantera se volvió como una serpiente y su sombra cayó sobre Suzuki Satoru. Quizás fue porque estaba hecho de Urinikgers, pero cada movimiento intenso parecía ignorar la inercia. Los Urinikgers en las articulaciones hacían ruidos de aplastamiento y grietas, como si estuvieran siendo aplastados por los movimientos enérgicos. Suzuki Satoru luchó desesperadamente para escapar del radio de ataque de Kure Elim. Ni siquiera tuvo tiempo de lanzar vuelo, todo lo que pudo hacer fue correr con sus dos pies. Con un golpe sordo, la pata delantera se estrelló contra la ubicación anterior de Suzuki Satoru. Hubo un sonido salpicado de muchos Urinikgers aplastados. Él no estaba siendo serio todavía. Ese ataque justo ahora, hecho con miembros de Urinikgers que se extendían como rollos de papel podrían haberlo golpeado. Solo había una razón por la que no lo había hecho. Era un gato jugando con un ratón. Relámpago. Suzuki Satoru lanzó un hechizo en el miembro anterior de Kure Elim, que estaba en el suelo. El golpe eléctrico blanco azulado del hechizo relámpago perforó a través de la masiva extremidad, como si fuera un enorme tronco. Sin embargo, tuvo incluso menos efecto que esa bola de fuego. Justo después varios Urinikgers cayeron, y luego los huecos se inundaron de Urinikgers por dentro, luego como si estuvieran siendo escupidos, los Urinikgers destruidos parecían haber sido lanzados fuera del cuerpo. No sabía si Kure Elim estaba haciendo esto o si estaba sucediendo automáticamente. Sin embargo, considerando que uno necesitaría más de 500.000 Urinikgers para hacer un cuerpo como este, probablemente sería imposible controlar cada uno individualmente, por lo que probablemente fue lo último. Fuajajaja. La extremidad se movió de nuevo cuando Kure Elim se rió alegremente. Nug. La parte del antebrazo que estaba en el suelo se expandió y salió disparada en dirección a Suzuki Satoru. Más de 10 Urinikgers extendieron sus manos hacia él como si quisieran su cuerpo. Los Urinikgers se extendieron como si estuvieran atados con cuerdas, con los Urinikgers en la parte posterior sosteniendo los cuerpos de los Urinikgers enfrente. De esta forma, podrían extenderse varios metros sin tocar el suelo. Este fue el ataque que había destruido al guerrero esqueleto. Suzuki Satoru lo manejó con calma y sin prisa. Se alejó con el hechizo vuelo. Los Urinikgers que no habían podido agarrar a Suzuki Satoru se retrajeron lentamente en la pierna de Kure Elim. Se habían retirado rápidamente después de apoderarse del guerrero esqueleto, pero ahora eran muy lentos. ¿Por qué había una diferencia? ¿Qué hiciste? Nunca he visto a nadie usar a los no muertos de esta manera antes. ¿Cómo lo hiciste? Una criatura no muerta de tu calibre no entendería, esto es algo que solo yo puedo hacer. Porque tú. Bola de hielo. Si bien este fue un hechizo de efecto de área del mismo nivel que la bola de fuego, los hechizos de hielo fueron esencialmente inútiles contra los no muertos.
y, de hecho, no había hecho nada a los Yuri-Niggers. Kure-Elim ni siquiera se molestó en responder. Probablemente sería sencillo para él ignorar ese daño. Entonces él haría lo que quisiera. Flecha de ácido. Lanzó un hechizo de segundo nivel a un solo objetivo. El Yuri-Nigger golpeado cayó. ¿Qué te pasa, bufón? Tendrás que lanzar ese hechizo débil decenas de miles de veces para matarme. Eres un Night Lynch, ¿verdad? Lanza un hechizo de nivel superior de esa sucia magia a mí. ¿O esto significa que no puedes? Nug. Entonces lo verificaré. Kure-Elim atacó de nuevo. Esta vez, golpeó a Suzuki Satoru. Fue un golpe, como había esperado, pero el daño que hizo fue trivial, suficiente para que su equipo actual lo absorbiera. Sin embargo, la fuerza del ataque no se canceló. Suzuki Satoru rodó varias veces por el suelo antes de detenerse. Suzuki Satoru se levantó temblorosamente. ¿Qué es lo que pasa, bufón? Mi experimento aún no ha terminado, así que cuídate de no morir, ¿está bien? Kure-Elim volvió a cerrar la distancia con Suzuki Satoru de esa manera repugnante. Esta vez, levantó su pata delantera izquierda. Luego, repitió un ataque de gran efecto de área como el de antes. Evadirlo era bastante simple, pero ese no era el final del ataque de Kure-Elim. El antebrazo que Suzuki Satoru había esquivado extendió objetos largos, gruesos, como tentáculos. Abrieron sus fauces, se aferraron a Suzuki Satoru y lo enredaron. Suzuki Satoru pensó que eran serpientes al principio, pero luego se dio cuenta de su error. Son dragones. No pudo escapar de las fauces abiertas del dragón Yuri-Nigger, y Suzuki Satoru fue agarrado en sus mandíbulas desde su hombro derecho hasta su pecho. Los dientes que se hundían en sus omeóplatos crujían cuando lo dañaron. Podría haber sido transformado en un Yuri-Nigger, pero todavía era un dragón. Si bien sabía de los Yuri-Niggers de bestias, no saber que incluso los dragones podrían convertirse en Yuri-Niggers había sido un gran error. La fuerza de los Yuri-Niggers dependía de la criatura base de la que estaban hechos. Seguramente un Yuri-Nigger dragón sería más, no, docenas de veces más poderoso que un Yuri-Nigger hecho de un humano. Además, su aumento de HP significaba que podría no ser capaz de matar a uno en un único hechizo de tercer nivel. Si bien no eran enemigos especialmente poderosos para Suzuki Satoru, la existencia de los Yuri-Niggers dragón implicaba la existencia de Yuri-Niggers monstruos más poderosos en el mundo. No, debería decir que definitivamente estaban ahí fuera en algún lugar. Suzuki Satoru de repente tuvo una idea. Kure-Elim no había reunido a la gente del país de Kinou simplemente porque no era necesario. Los 400.000 Yuri-Niggers de Serup 3 de tamaño humano fueron suficientes. Luego convirtió a las criaturas más poderosas en Yuri-Niggers y las almacenó en su cuerpo. Era lo más probable, no, era la única posibilidad. Pensar que usarías a los de tu propia clase. De mi clase. Fuajajajaja. Qué gracioso eres, bufón. ¿Cómo podría yo considerar que los seres vivos inferiores son del mismo estatus que yo? Los dragones se hacían más poderosos cuando más tiempo de vida tenían. Estaba diciendo esas palabras con eso en mente. O tal vez los Lords Dragón eran una clase de criatura diferente. Suzuki Satoru no tenía idea. Sin embargo, si había transformado en Yuri-Nigger a varios dragones, entonces parte de su estrategia de batalla tendría que ser alterada. Algo arrastró el cuerpo de Suzuki Satoru. El cuerpo del dragón comenzó a retraerse en la pata delantera de Kure-Elim, trayendo a Suzuki Satoru con él. Escapar era bastante fácil. Podría haber sido un dragón, pero después de todo era solo un Yuri-Nigger. Suzuki Satoru metió las manos en los huecos de los dientes, agarró su hombro y lo separó con fuerza. La mandíbula inferior del dragón se abrió. La fuerza de Suzuki Satoru venció el poder del dragón, lo que significaba que este dragón había sido transformado cuando aún era joven. Justo cuando pensaba que podía liberarse lentamente, apareció una enorme mano. ¿Qué? Una mano que era varias veces más grande que de la de un humano normal se apoderó del cuerpo de Suzuki Satoru. Gigantes también. El cuerpo del gigante asomó al lado del dragón y agarró a Suzuki Satoru. No podía decir qué especie de gigante era, pero probablemente había vivido por aquí. La velocidad a la que lo estaban arrastrando se aceleró repentinamente, y Suzuki Satoru fue atraído hacia la pata delantera de Kure-Elim. El efecto de dominación de los no muertos en la que él más desconfiaba no tuvo lugar. Por supuesto, nunca había bajado su tolerancia disipativa superior para protegerse contra él. Parecería que no sería controlado simplemente por ser arrastrado hacia él. En tal caso,
parecía que la dominación de los no muertos solo afectaba a los Yuri-Niggers creados por el propio poder de Kure-Elim. Las fauces que se mordían el hombro y la mano gigante que sostenía su cuerpo lo soltaron. En su lugar, un brazo del tamaño de Suzuki Satoru lo sostuvo y lo sujetó. Había tantos Yuri-Niggers a su alrededor que no podía ver el exterior. Sin embargo, podía sentir que se movía como si fuera arrastrado por una corriente submarina. O más bien, sería más exacto decir que estaba siendo impulsado por los Yuri-Niggers que lo rodeaban. Justo cuando se estaba preguntando dónde lo llevarían, su cabeza fue repentinamente empujada hacia afuera. Es realmente hábil en el control de los no muertos que tiene, Suzuki Satoru reflexionó con genuina admiración para con Kure-Elim. Al salir al exterior, parecía estar en la zona del hombro de Kure-Elim. Parecía que lo habían traído desde abajo. Una cabeza que era muchas veces más pequeña que antes miraba a Suzuki Satoru desde arriba. No, eso no era todo. Eso no podría ser algo hecho de Yuri-Niggers. Esa era la verdadera forma de Kure-Elim. Aquella que estaba envuelta por los Yuri-Niggers, Kure-Elim había revelado su verdadera forma. Aunque solo podía ver su cabeza, se parecía mucho a la cabeza hecha de Yuri-Niggers. Sin embargo, era hermoso. Sus vibrantes escamas ondulaban como si estuvieran vivas. Sin embargo, Suzuki Satoru podía sentir el cuerpo principal de Kure-Elim, aunque estaba rodeado por los no muertos, con su sentido de detección de no muertos. La criatura masiva que tenía ante él también era un no muerto. Los ojos de color rojo sangre, con hendiduras verticales, miraron directamente a Suzuki Satoru. Cuando vio esos ojos, de repente pensó en Kinou, y escondió su ansiedad con todas sus fuerzas. ¡Ay! Suzuki Satoru gritó. Fue un grito horrible que uno esperaría naturalmente de aquellos que entendieron que no podían ganar. ¡Fuajajajajaja! Kure-Elim entrecerró los ojos y torció el cuello. ¡Qué grito tan agradable! Parecería que incluso los muertos vivientes pueden hacer tales sonidos cuando saben que su destino está cerca. Espera. Lord Dragón. No, Dragón Lord Sama. Yo me equivoqué. Por favor acepta mi disculpa. Eres muy fuerte, lo sé ahora. Me equivoqué, así que por favor perdóname. Humph. Solo ahora, al final, lo entiendes. Ah. Eres el Lord Dragón más poderoso. Estaba equivocado. ¿Es eso así? En ese caso. Suzuki Satoru podía imaginar lo que diría el señor Dragón a continuación. Por eso los Yuri-Niggers que sujetaban su brazo derecho comenzaban a ejercer fuerza sobre él. Ellos, los Yuri-Niggers, probablemente estaban usando mucha fuerza. Sus músculos derramaban un líquido viscoso nauseabundo porque se estaban desgarrando, y él podía sentir fluidos en descomposición en su cuerpo. Pero no importó. Fingió que su brazo izquierdo estaba atorado. Al mismo tiempo que sacó su objeto oculto y se preparó para usarlo en cualquier momento. Cumple tu deber como bufón hasta el final. Permíteme disfrutar de los gritos de una criatura no muerta tonta como tú cuando es aplastada. No. La sensación aplastante se hizo más fuerte, y Suzuki Satoru gimió de una manera poco característica. Al mismo tiempo, levantó el cristal que sostenía en un lugar donde Kure-Elim podía ver, y luego soltó el hechizo en su interior. Gran teletransportación. Llegó a la puerta principal de Seruk 3, que había memorizado de antemano para poder teletransportarse. Suzuki pasó rápidamente por la puerta y se escondió cubriéndose detrás de ella en un ángulo el cual Kure-Elim no podría ver desde su posición actual. Agudizó su sentido del oído y observó su entorno. La ciudad vacía estaba en silencio, y las montañas de arriba también estaban en silencio. Al parecer su escape no había enfurecido a Kure-Elim, y no había signos de que lo estuviera buscando. Se debía a que mover ese enorme cuerpo necesitaba tiempo o simplemente no consideró que el aplastar a un insecto tuviese valor. Suzuki Satoru continuó observando por un tiempo antes de concluir que era lo último. ¿Y ahora? La expresión de Suzuki Satoru cambió de repente. Su actitud patética de antes se había ido, y en su lugar estaba una serena reflexión, como si estuviera analizando los resultados de un experimento. Suzuki Satoru desplegó sus hechizos defensivos anti-adivinación. De esta manera, sería capaz de sentir instantáneamente si su enemigo estaba tratando de encontrarlo con magia. Aún así, parecía que la magia salvaje que su enemigo podía usar era esencialmente diferente a los hechizos que Suzuki Satoru podía usar. Sin embargo, no era imposible que pudiera inutilizar sus hechizos defensivos. Por lo tanto, sería más seguro para él actuar como si cada movimiento que hiciera estuviera siendo observado por su enemigo. Suzuki Satoru entrecerró los ojos.
Había dedicado mucho tiempo a los preparativos precisamente porque había considerado esta posibilidad. Mientras analizaba la información obtenida de esa batalla, miró en la dirección de Kure Elim. Realmente eres fuerte. Tenía que admitir que incluso la frase enemigo poderoso no era suficiente para describirlo. Se podría decir que era un oponente extremadamente duro. El Lord Dragón de la Brillantez también era fuerte, pero Kure Elim era aún más fuerte, y... ¡qué problemático! Lo más fundamental era que el cuerpo real de Kure Elim era no muerto. Suzuki Satoru, o mejor dicho, el personaje de Momonga, había dominado varias habilidades que se ajustaban a su papel como un lanzador de magia no muerto. Ahora que estaba luchando contra un enemigo que era uno de los no muertos, sus opciones para una confrontación efectiva eran extremadamente limitadas. Podía estar seguro de que Kure Elim se había rodeado de una gran cantidad de Yuri-Niggers. Si bien los Yuri-Niggers eran el tipo más débil de no muertos, derrotar a muchos Yuri-Niggers necesitaría mucho tiempo y maná. Peor aún, no eran solo los Yuri-Niggers humanos, sino incluso los Yuri-Niggers dragón y gigantes. Incluso si mataba a todos esos Yuri-Niggers, un Suzuki Satoru empobrecido en maná tendría que enfrentarse a un Kure Elim intacto. Era una desventaja abrumadora. Sin embargo, juzgando por los hechizos que había lanzado antes, parecía que no había Yuri-Niggers especiales allí, y parecía que no podían violar la nulidad física de alto nivel de Suzuki Satoru. Por lo tanto, debería poder ignorar el daño y concentrarse en mantener suficiente maná para mantener esa habilidad, permitiéndoles golpearlo tanto como quisieran, pero las cosas no eran tan simples. Si la armadura de uno estaba dañada, normalmente uno elegiría retirarse, repararla y luego volver a pelear. Así que optarían por huir. Por lo tanto, sintió que tendría sentido que Kure Elim escapara, a menos que hubiera alguna razón especial para que se quedara en ese lugar. Sin embargo, no parecía haber nada de eso. Si tenía alguna forma de reunir a los Yuri-Niggers de sus alrededores, entonces, aunque no estaba seguro de cuántos Yuri-Niggers había en los países circundantes, sus números llegarían al rango de 8 dígitos como mínimo. Si lo dejara escapar, podría terminar luchando contra Kure Elim a través de decenas de millones de Yuri-Niggers. Si eso sucediera, las mismas tácticas probablemente no serían efectivas nuevamente. Cuantas más veces peleara, más probable era que Suzuki Satoru perdiera. Había logrado escapar esta vez, pero sería mejor asumir que su inmunidad física de alto nivel solo sería efectiva para la próxima batalla. Por supuesto, se debe analizar el conocimiento que uno había adquirido y trabajar para contrarrestar las habilidades de los oponentes. Kure Elim definitivamente haría tal cosa. Solo un tonto asumiría que todos sus enemigos eran débiles. Más concretamente, el enemigo podría haber encontrado una contramedida en la siguiente batalla, si no tuviera suerte. Como era un Lord Dragón como el Lord Dragón de la Brillantez, era posible que pudiera usar magia salvaje, un poder incomprensible que no existía en Yggdrasil. No, él también debería tomar eso en consideración. Pierdes menos al sobreestimar a tu oponente en comparación con subestimarlo. Además, si dejaba que huyera, el peor de los casos podría ocurrir, uniría fuerzas con el Lord Dragón de la Brillantez y atacaría a Suzuki Satoru de nuevo. Era muy probable que fuera el caso si era tan fuerte como Suzuki Satoru y este se las arreglará para despojarlo de su armadura de Yuri-Niggers. Cuando eso sucediera, Suzuki Satoru no tendría ninguna posibilidad de ganar. En otras palabras, necesito ganar la próxima batalla y asegurarme de matar a Kure Elim. No sabía si podía hacerlo. Pero tenía que hacerlo. Primero, tenía que destruir esa armadura hecha de miles de capas de Yuri-Niggers. De lo contrario, no podría golpear el cuerpo de Kure Elim. Pero sería más peligroso cuanto más tiempo pasara en ello. Si bien no tenía idea de hasta dónde podría llegar su habilidad de invocación de Yuri-Niggers, Suzuki Satoru no tendría ninguna oportunidad una vez que lograra restaurar su escudo de Yuri-Niggers. En ese caso, necesitaría usar un hechizo de ataque que podría penetrar hasta el interior y cubrir un área amplia al mismo tiempo. En ese caso, sus opciones eran: magia de nivel superior. Suzuki Satoru pensó en los hechizos más potentes que conocía. ¿Podría alguno de ellos destruir a todos esos molestos Yuri-Niggers alrededor de Kure Elim? Pensó en varias opciones, pero cada una carecía del factor decisivo para determinar la situación. Además, incluso si destruyó el conglomerado de Yuri-Nigger, el hecho de no saber nada acerca de las habilidades de la verdadera forma de Kure Elim significaba que simplemente estaría participando en una apuesta ciega. ¿Podrían las recompensas de esta batalla, o más bien, esta victoria, satisfacerlo?
Mientras los pensamientos de Suzuki vagaban sin rumbo en esa dirección, de repente se echó a reír. ¿Qué estoy pensando? ¿Acaso no es la recompensa de esta batalla más importante que otra cosa? Estoy haciendo esto por Kinou. Suzuki Satoru, o mejor dicho, el personaje de Momonga, podría haber sido el maestro de gremio, pero en verdad, todo lo que había estado haciendo era tareas diversas o asegurarse de que todo fuera bien entre todos. No era alguien que se alzaba sobre los demás y les señalaba el camino a tomar para que avanzaran. Por lo tanto, ahora había una poderosa sensación de satisfacción en el corazón de Suzuki Satoru. Fue porque estaba peleando en la línea del frente por su amiga. Él era el que haría sacrificios por la felicidad de su amiga. Kure-Elim, vas a caer hoy, declaró Suzuki Satoru en voz baja y calmada. Sin embargo, sus palabras contenían una poderosa pasión.